Buenos días, estamos en la siguiente entrega de Integración de la Fe Adventista con el grupo de séptimo semestre de Psicología Clínica y de la Salud. En esta ocasión estamos analizando el caso de Lot y sus hijas, específicamente qué factores influyeron en Lot para ser utilizado por sus hijas. Y recordemos que nos estamos basando en Génesis 19, 30 al 38, y en este caso Lot se traslada a vivir a las regiones montañosas y en el afán de sus hijas de no quedarse sin descendencia, hacen actos en ese momento incorrectos al emborracharlo y acostarse con él, y ambas tienen descendencia. Estamos hablando de los de Moab, que es el padre de los moabitas, y Ben-Amí es el padre de los amonitas. Tenemos una perspectiva muy peculiar en este semestre. Quisiéramos escuchar sus aportaciones. Empezamos con Damaris. Bueno, yo busqué una cita de Elena G. de White y ella mencionó lo siguiente. Ella dice que los placeres, bueno, más que nada las riquezas endurecen el corazón, y también menciona que el amor a los placeres, en el caso de Sodoma y Gomorra, fue fomentado por la riqueza y la ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia sexual. Y es cierto, o sea, empezaron a tener como tal vez esa espinita de querer experimentar nuevas cosas. Y bueno, la excusa de las hijas de Lot fue, pues nos vamos a quedar sin descendencia, ¿no? Pero ¿de dónde nace ese pensamiento malvado? O sea, ¿por qué tener que emborrachar al papá y, bueno, para tener descendencia? Claro que los placeres, todo ya había corrompido el corazón y los pensamientos también, por eso es que ellas pensaban de esa forma. Y ahora, en el caso de Lot, sí, menciona ahí que lo emborracharon, ¿no? Pero cuando una persona está borracha no quiere decir que sea insensible. O sea, de alguna forma, Lot, tal vez no completamente, pero a lo mejor sí estaba un poquito consciente de lo que estaba sucediendo y él lo aceptó. Nunca puso un alto porque, bueno, yo lo pienso y digo, ¿cómo yo le haría eso a mi padre? Es como, no, o sea, sí, o sea, tan solo pensarlo es asqueroso, ¿no? Pero a lo que voy es que, como lo dice Elena G. de White, tantos privilegios materiales dañaron el pensamiento de esas personas. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros debemos tener cuidado también en no solo las riquezas materiales, sino el tenerlo todo en todo sentido también nos afecta. Y nosotras, pues ponernos en comunión con Dios para decirle, Señor, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo, porque ahorita parece como obvio lo que es bueno y lo que es malo, pero cuando hay algo ahí que te gusta y que te da placer, pues como que tu mente no empieza a discernir y las. Bueno, yo quiero comentar, igual Damaris tocó un punto que yo quiero comentar, de cómo discernir entre lo bueno y lo malo. Siempre cuando caemos en algo trágico, terrible, como lo que pasó con Lot y sus hijas, no es que eso inició allí, sino que había desde antes un problema, la raíz del problema. Por ejemplo, cuando salió Abraham y Lot, empezaron como que a tener diferencias, entonces, bueno, Abraham dijo, vamos a separarnos, ¿qué parte escoges tú? Entonces Lot escogió la mejor parte, de esa llanura donde había mucha fertilidad, y ese lugar estaba cerca de Sodoma. Bueno, desde ahí creo que aplica eso. O sea, ¿cómo sabemos nosotros elegir lo bueno? Entonces Lot se basó en las riquezas. Lot se basó en eso, entonces ahora vemos las consecuencias que tuvo. Al estar cerca de Sodoma, pues obviamente las prácticas que tenían allí, pues ellos se alimentaban de eso en su mente. Entonces siempre, lo que nosotros tenemos en mente, por eso debemos cuidar la sabiduría del alma. Debemos tener cuidado qué es lo que miramos, escuchamos, comemos, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque de lo que tenemos en mente, entonces eso nosotros empezamos a hacer, a actuar. Y entonces, tanto, bueno, Lot y sus hijas, pues también vieron eso, entonces fueron las consecuencias. Digamos que, ¿qué podemos decir que tomaron de las costumbres buenas de anteriormente, que no se debían juntar con personas
casarse con personas que no eran de su pueblo, ¿no? Bueno, por decirlo así, al parecer las hijas de Lot hicieron lo correcto, pero al extremo de hacerlo con sus padres, ¿no? Es terrible. Y ahí vemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, desde algo pequeñito hasta algo grande. Y debemos cuidar siempre eso. Por ejemplo, el adicto. Para ser adicto no se hace de la noche a la mañana, sino que empieza con algo poquito y después adulto. Excelente. Bueno, todo lo que pasó aquí, siento que, bueno, estamos escuchando que pasó la historia de que Abraham conoció a unos hombres, los hombres le avisaron que iban a hacer Sodoma y Gomorra, y Abraham les dice a Dios, no lo destruyas por amor a 30, por amor a 20, 10, así, ¿no? Entonces, el que Lot y su familia salieran de Sodoma y Gomorra no fue porque ellos merecieran o porque ellos eran realmente personas espirituales o sanas, sino porque por amor a Abraham Dios los rescató, ¿no? Entonces, pues ellos ya no, o sea, salieron sin recibir un tipo de, ¿cómo se puede decir? No cambiaron su pensamiento, ellos seguían con el pensamiento de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando salen y lo hicieron tan normal, lo hicieron ver tan normal, ellos como que, ay, pues ya no tenemos con quién tener descendencia, bueno, vamos a hacerlo con nuestro papá. Y así como que, sacrificadamente lo vamos a hacer, pero en realidad no era porque ellas quisieran tener descendencia, era porque pues estaban solas y necesitaban tener un tipo de placer. Y lo otro también, o sea, uno no se emborracha descuidadamente, o sea, es decir, él sabía lo que estaba haciendo. Se ofrecían, yo por ejemplo, si podemos decir, pues es que fue una vez nada más, tal vez no se dio cuenta, ¿no? Pero fueron 2 veces, y ni siquiera fue como que un día y unos años después, no, que un día y al día siguiente otra vez lo volvieron a emborrachar, ¿no? Entonces, aquí vimos todo un ciclo de consecuencias, ¿no? Desde que eligió luego un destino diferente donde vivir, desde que se adoptaron las costumbres de Sodoma y Gomorra, desde que decidieron apartarse de la ciudad, todo eso, hasta el punto en que crearon a los moabitas y los amonitas. Y esos dos pueblos fueron conocidos en la Biblia, hemos leído historias en la Biblia donde hacían sacrificios con los hijos, los quemaban, hacían estatuas inmensas, destruían pueblos y cosas así, ¿no? Entonces aquí podemos ver las consecuencias de nuestros actos malos, pues. O sea, como dice compañeras, no podemos discernir ya entre lo que es bueno y malo cuando nos acostumbramos al pecado. Entonces, si lo hacemos algo común entre nosotros, ya podemos decir cualquier cosa es justificable. Por ejemplo, ella diciendo, es que solo es por descendencia. Y de hecho en el mundo había más personas, recordemos que solo fue un territorio el destruido. Bueno, yo me quedé con la parte de que ¿cuánto tuvo que tomar Lot para que, pues, de cierta manera se durmiera o perdiera un cambio de juicio? Y encuentro que en Génesis 14:18, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en Juan 2:3, se encuentra que el vino era una bebida súper común en los pueblos de la antigüedad, ¿no? Entonces yo me imagino que venían de una destrucción de un pueblo. ¿De dónde sacaron tanto vino? O sea, así, a ese punto era tan común de que sacar las cosas, quizás por nosotros es prioridad, sacar nuestras cosas, nuestro ropa para ir, el vino, ¿no? Y la cantidad de vino que llevaban, porque fue un día y al otro día también me volvieron a dar, pero también recordar que quizás ellas estaban manchadas, su pensamiento estaba manchado con el hecho de querer tener placer, pero también era recordado una mujer sin descendencia, era una vergüenza y era como que una maldición de parte de Dios en el pensamiento, ¿no? Entonces quizás ellas con su mente manchada, más ese peso que iban a cargar de no tener descendencia, pues lo vieron fácil, ¿no? Pero digo, que en Oseas, cuando se dice la prostitución, el vino y el mosto quita el juicio. O sea que lo tomó tanto que pues ya llegó al punto de borracho, ¿no? Y ya sabemos cómo es un borracho, sí, obviamente se le quitó el juicio. Y no le quito la culpa de que no haya distinguido a sus hijas, o quizás lo supo, pero no estaba consciente exactamente de lo que estaba pasando porque no estaba en todas sus facultades. Pero a lo que voy es que era algo tan común, o sea, por la vergüenza, el pensamiento manchado de sus hijas y el vino que era tan común, pues se les hizo muy fácil. Okay. ¿Qué opinas al respecto, Azucena, acerca de lo que refiere tu compañera?
Bueno, me quedé pensando en esa parte de la inmoralidad que reinaba en Sodoma y Gomorra, porque de hecho busqué información sobre Sodoma y Gomorra, qué cosas que hacían, qué prácticas había. Entonces, yo creo que de allí viene la decisión que tomaron las hijas, porque habían visto tanto, tal vez su padre había tratado de protegerlas de alguna manera, porque dice que eran vírgenes, las había protegido, ¿verdad? Pero cuando ellas salieron, llevaban ya todo eso, por lo que ellas habían mirado, y todo eso se les había contagiado en su carácter. Entonces, se les hizo fácil. Eso era normal, no era algo normal, como actualmente es normal. Se practicaban muchas cosas, hasta pues, lo que ahora llamamos homosexualidad también. Entonces era algo normal, como decía Rosalina, ¿verdad? Era algo que ellas habían visto, entonces decían, pues es que lo podemos hacer. Desde su pensamiento, su razonamiento fue así. Entonces practicaron algo que ellos habían visto. Comúnmente. Bueno, ya mencionaron varias cosas, ¿no? De las costumbres y todo. De hecho, ahí mismo en la Biblia menciona que conforme a la costumbre de la tierra, ¿no? Mencionan las hijas. Y como bien dijo Linda, una mujer sin descendencia, o sea, lo primordial era la descendencia, que tuvieran más hijos, que el pueblo creciera y todo lo demás. Entonces, cuando ellas decidieron sacrificadamente, ¿no? Como mencionaba, hacer esto, sí, se ve muy incluido de dónde ellas, porque ellas nacieron ahí mismo, en Sodoma y Gomorra. Ellas tenían esas costumbres. Incluso Lot se vio influenciado por eso, porque hay registros de cuando los ángeles fueron a casa de Lot y los mismos de ahí dijeron, déjanos sacar a esos hombres para que los conozcamos y sabemos lo que es de conocerlos, ¿no? Entonces Lot les dijo que no y ofreció a sus hijas en cambio. Entonces, se imaginan, ¿no? Entonces, cuando yo lo estuve meditando y también anteriormente cuando estuvimos platicando acerca de eso, decíamos, bueno, entonces, ¿qué no fue lo que pasó? ¿O por qué las hijas necesitaban emborracharlo? Si estuvieran los tres a favor de eso, no había necesidad de emborracharlo, simplemente hubiesen cometido el acto sin necesidad del alcohol. Entonces, ¿por qué las hijas de Lot decidieron emborracharlo? Porque Lot no estaba 100% seguro o estaba muy dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, el alcohol sabemos que es un precursor, o sea, que te atonta, no estás 100% consciente de lo que estás haciendo. Entonces, pues Lot tuvo su niñez y juventud en pueblo con las creencias de Dios y demás. Ya su parte de su vejez estuvo en su Gomorra. Entonces, eso influyó bastante en cómo él pensaba y demás. Entonces, sus hijos no, ellos nacieron en ese lugar. Entonces dijeron, bueno, nuestro padre no va a querer, si le decimos eso, no va a querer que pues, tengamos descendencia con él, ¿no? Entonces, metieron el alcohol, lo emborracharon, cometieron el acto, y entonces menciona la Biblia específicamente que él no supo ni cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Entonces podemos suponer que en realidad no supo qué pasó, realmente. Pero en su inconscientemente él había dado a eso, o puede, no sé, no sabría, no dar como que una descripción gráfica de cómo fue lo que pasó, qué es lo que hicieron, si exactamente puede que no estaba consciente o no sé, pero pues menciona eso en las escrituras. Pero lo que lo quiero centrar es esto, pues las hijas sabían qué efecto tenía el alcohol para, pues obviamente, no ellas estaban acostumbradas a eso. Era tanta su costumbre, como ya mencionaban, que ya sabían los efectos de tal, entonces hicieron lo que hicieron para poder obtener lo que es la... Sí, yo quiero recalcar bastante en el punto de los, no tanto en lo que la hicieron así, porque creo que pues, varios aquí ya no lo han comentado, pero sino en lo, o sea, cómo se habrá sentido él en ese momento para ingerir tanto alcohol. Sabemos que muchas personas ingieren alcohol tanto para pasar un buen rato, como para olvidarse de sus problemas, y sinceramente lo estaba pasando por un momento difícil en esa situación. Acababa de haber una destrucción de un pueblo en el cual él pues vivía, se relacionaba, su mujer se convirtió en una estatua de sal. Entonces realmente él estaba pasando por un proceso de duelo. Entonces, al pasar por ese proceso de duelo, creo que él aceptó el alcohol o la bebida de sus hijas para poder olvidarse de esos problemas.
Y sabemos de que el alcohol es pues una red que entorpece nuestra mente. Y no sé por qué, pero yo lo pongo en tela de juicio. Si realmente él sabía lo que ellas iban a hacer o no sabía lo que ellas iban a hacer. Porque tenemos tantos casos de personas que conocemos aquí que les decimos con quién pasó tal cosa o con quién hiciste tal cosa y la persona realmente no recuerda con quién pasó o hizo tal cosa, sea de lo mínimo hasta lo más grande, ¿no? Entonces, yo realmente pienso de que Lot no sabía el hecho de que él estaba haciendo tal acto con sus hijas. Y al estar bajo esa bebida, pues los placeres del alma se sacan. Y siento de que él simplemente se dejó llevar del sentimiento del placer y pues de lo que estaba experimentando en el momento. Y pues ya mencionando un pequeño punto con las hijas, pues todos aquí tienen razón con el hecho de decir de que como venían de un pueblo en el que practicaban tales cosas, como decía Azucena, ese acto realmente se queda chiquito a lo que realmente hacían en Sodoma y Gomorra y nosotros sabemos eso. Entonces yo siento que nosotros como cristianos que no nos relacionamos con las prácticas del mundo, muchas veces caemos en el error de practicar cosas del mundo. Imagínense ellos que realmente lo tenían ahí día y noche. Entonces yo siento que eso también influye. Y nosotros como jóvenes, si tenemos pequeños y vamos a ser padres y vamos a tener nuestros hijos, creo que es algo que deberíamos de cuidar y que Lot en cierto punto se... Y también, pues bueno, yo creo que uno de los factores que influyó fue de que aún no tenía temor de Dios. Entonces, al no tener el temor de Dios, pues obviamente permitió que tomara vino. O sea, el otro sería de que permitió o aceptó lo que sus hijas le estaban ofreciendo, ¿no? El vino. Yo no sé, pero por ejemplo, si toma, en algunas ocasiones, pues sí, no recuerdan todo lo que pasó, pero la mayoría de personas a veces sí lo recuerdan y sí sienten y saben lo que está pasando. Entonces, yo no sé cómo estuvo de que al otro día, pues él ya despertó con la resaca, ¿no? Y pues el sentir a lo mejor de que, o recordar aquello que había pasado, yo no sé si se sintió a lo mejor sucio, impuro, yo no sé cómo se debe haber sentido después de ese acto. Y después que volvió a la misma situación, yo creo que fue como que algo un poco como que turbado, pero al mismo tiempo creo que también disfrutó ese momento. Pero también lo también si lo